De todo esto podemos recibir para nuestra instrucción 4 cosas. En primer lugar, una firme esperanza en Dios, porque por más que esté el hombre en aflicción, siempre debe esperar en la ayuda de Dios y en Él confiar. No puede haber, en efecto, cosa tan penosa como estar en los infiernos. Si pues Cristo libró a los que estaban en los infiernos, todo aquel que sea amigo de Dios debe tener gran confianza en ser librado por Él de cualquier angustia. Sabiduría 10, 13, 14. Ella no desamparó al justo vendido, descendió con él a la mazmorra y no lo abandonó en las cadenas. Y porque Dios ayuda especialmente a sus siervos, aquel que sirve a Dios debe sentirse con gran seguridad. El que teme a Dios de nada teme, porque Él mismo es su esperanza. En segundo lugar, debemos concebir el temor de Dios y apartar la presunción. Porque aun cuando Cristo haya padecido por los pecadores y descendido a los infiernos, sin embargo, no liberó a todos, sino tan solo a los que estaban sin pecado mortal, como ya se dijo, y allí dejó a los que habían muerto en pecado mortal. Por lo tanto, que nadie de los que allí bajen en pecado mortal espere el perdón, porque en el infierno estará cuanto los santos padres en el paraíso, esto es, eternamente. Mateo 25, 46. Irán estos al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. En tercer lugar, debemos estar alertas, precisamente porque Cristo descendió a los infiernos por nuestra salvación. Nosotros debemos preocuparnos por descender allí frecuentemente, considerando ciertamente las penas aquellas, como lo hacía el santo Ezequías, que decía, Isaías 38:10, yo dije, a la mitad de mis días me voy a las puertas del infierno. Porque quien baje allí frecuentemente en vida con el pensamiento, no descenderá allá fácilmente al morir, porque tal consideración lo aparta del pecado. En efecto, vemos que los mundanos se guardan de las malas acciones por temor al castigo. En consecuencia, ¿cuánto más deben guardarse del mal ante la pena del infierno, la cual es mayor por razón de duración, de acritud y de multiplicidad? Eclesiástico 7:36. Ten presente tus novísimos y jamás pecarás. En cuarto lugar, de esto resulta para nosotros un ejemplo de amor. En efecto, Cristo bajó a los infiernos para liberar a los suyos, y por lo tanto nosotros debemos descender allí, en espíritu, para ayudar a los nuestros, pues ellos nada pueden, por lo cual debemos ayudar a los que están en el purgatorio. Demasiado cruel sería quien no ayudara a un ser querido que estuviese en una cárcel terrena. Así es que no habiendo ninguna comparación de las penas de este mundo con aquellas, mucho más cruel es el que no le ayuda a un amigo que está en el purgatorio. Job 19:21. Tened piedad de mí, tened piedad de mí, siquiera vosotros, mis amigos, que es la mano de Dios la que me ha herido. 2 Macabeos 12:46. Obra santa y saludable es orar por los muertos para que sean librados de sus pecados. Como dice San Agustín, se les ayuda principalmente de 3 maneras, a saber, con misas, con oraciones y con limosnas.
San Gregorio agrega una cuarta manera, el ayuno. Ni hay de qué admirarse, porque aún en este mundo el amigo puede satisfacer por el amigo. Sin embargo, esto debe entenderse respecto a quienes están en el purgatorio. Al hombre le es necesario conocer dos cosas, a saber, la gloria de Dios y el castigo del infierno. Atraídos, en efecto, por la gloria y atemorizados por los castigos, los hombres se guardan y se apartan de los pecados. Pero muy difícilmente conoce el hombre estas cosas, por lo cual acerca de la gloria se dice en Sabiduría 9:16: ¿Quién rastreará lo que hay en los cielos? Lo cual es ciertamente difícil para los terrenos porque, como se dice en Juan 3:31, el que es de la tierra habla de la tierra. Pero no les es difícil a los espirituales, porque el que viene está por encima de todos, como se dice allí mismo. Y por eso, para enseñarnos las cosas celestiales, Dios bajó del cielo y se encarnó. Era también difícil conocer las penas del infierno. Sabiduría 2:1. Ni se sabe de nadie que haya vuelto de los infiernos. Y esto se pone en boca de los impíos. Pero esto de ninguna manera se puede decir, porque así como bajó del cielo para enseñar las cosas celestiales, así también resucitó de los infiernos para instruirnos acerca de las cosas de los infiernos. Por lo cual es necesario que creamos no solo en Cristo, que se hizo hombre y que murió, sino también que resucitó de entre los muertos. Por lo cual se dice: y al tercer día resucitó de entre los muertos. Sabemos que muchos resucitaron de entre los muertos, como Lázaro y el hijo de la viuda y la hija del jefe de la sinagoga. Pero la resurrección de Cristo difiere de la resurrección de estos y de otros en 4 cosas. Primero, en cuanto a la causa de la resurrección, porque los otros resucitados no resucitaron por su propia virtud, sino por la de Cristo o por las oraciones de algún santo, y en cambio Cristo resucitó por su propia virtud, porque no solo era hombre, sino que también era Dios, y la divinidad del Verbo jamás fue separada de su alma ni de su cuerpo, por lo cual el cuerpo recobró el alma, y el alma recobró el cuerpo cuando Él lo quiso. Juan 10:18. Tengo poder de dar mi alma y poder para recobrarla de nuevo. Y aunque Cristo haya muerto, esto no fue por debilidad ni por necesidad, sino por su propio poder, porque fue voluntariamente. Y esto es patente porque cuando exhaló su espíritu gritó con fuerte voz, cosa que no pueden hacer los demás moribundos porque mueren por debilidad. Por lo cual dijo el centurión, Mateo 27:54, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y por eso, así como su propio poder entregó su alma, así también por su propio poder la recobró. Por lo cual se dice que resucitó y no que haya sido resucitado como si lo hubiera sido por otro. Salmo 3:6. Me acosté y me dormí y me levanté. Ni esto es contrario a lo que se dice en Hechos 2:32. A este Jesús lo resucitó Dios, porque en efecto el Padre lo resucitó, y a la vez el Hijo, porque el mismo poder es el del Padre y del Hijo. En segundo lugar, difiere en cuanto a la vida a la cual resucitó, porque Cristo resucitó a una vida gloriosa e incorruptible. Dice el apóstol Romanos 6:4,
Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre. Y los demás, ciertamente, a la misma vida que primero tenían, como consta en cuanto a Lázaro y otros. En tercer lugar, difiere en cuanto al fruto y la eficacia, porque todos resucitan por el poder de la resurrección de Cristo. Mateo 27, 52. Muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron, dice el apóstol en 1 Corintios 15, 20. Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Pero notad que por la pasión Cristo llegó a la gloria. Lucas 24, 26. ¿No era necesario que Cristo padeciera esto y entrara así en su gloria? Así nos enseña cómo podemos nosotros llegar a la gloria. Hechos 14, 21. Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. En cuarto lugar, difiere en cuanto al tiempo, porque la resurrección de los otros hombres es diferida hasta el fin del mundo, si no es que a algunos por privilegio se les concede antes, como la Santísima Virgen y, como piadosamente se cree, a San Juan Evangelista. Pero Cristo resucitó al tercer día. Y la razón de ello es que la resurrección y la muerte y la natividad de Cristo fueron por nuestra salvación, por lo cual Él quiso resucitar cuando nuestra salvación se cumpliera, por lo cual si hubiese resucitado al instante no se habría creído que hubiese muerto. De la misma manera, si hubiese tardado mucho, los discípulos no habrían permanecido en la fe, y así ninguna utilidad habría tenido su pasión. Salmo 29, 10. ¿Qué utilidad hay en mi sangre si desciendo la corrupción? Por lo cual resucitó al tercer día para que se creyera que había muerto y para que los discípulos no perdieran la fe. Pues bien, de todo lo anterior podemos sacar 4 consecuencias para nuestra ilustración. En primer lugar, que hemos de aplicarnos a resucitar espiritualmente de la muerte del alma, en la que incurrimos por pecado, a la vida de justicia que se adquiere por la penitencia. Dice el apóstol en Efesios 5, 14. Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Y esta es la primera resurrección. Apóstoles 26. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. En segundo lugar, que no hemos de diferir para la hora de la muerte el resucitar del pecado, sino rápidamente, porque Cristo resucitó al tercer día. No te tardes en convertirte al Señor y no lo difieras de un día para otro, porque agobiado por la debilidad no podrás pensar en las cosas que pertenecen a la salvación, y también porque pierdes de todos los bienes que se hacen en la iglesia e incurres en muchos males por la perseverancia en el pecado. Además, el diablo, dice San Beda, cuanto por más tiempo posee, tanto más difícilmente deja.